Iniciar con la pregunta del el proceso de extradición que se pidió hace poco, ¿verdad? En el caso de Waldemar Pereira, doctor. Entiendo que la Fiscalía General a través del fiscal adjunto hace ese pedido y más o menos para entender ese proceso de extradición, doctor, que se realiza finalmente ahora. Bueno, realmente está claro de una forma un poco más amplia que el proceso de extradición se construye sobre la base de dos caminos. Por un lado, una petición por la vía de la urgencia, que es una transmisión de notificaciones rojas que hace la Policía Criminal Internacional, que es la Interpol, y lo hace a la Fiscalía General del Estado, específicamente en la Dirección de Asuntos Internacionales, que es la oficina a mi cargo. Y en casos de suma urgencia y fuera de los horarios habituales de trabajo, lo puede hacer también en coordinación con mi oficina y con el juzgado de guardia en lo penal a través de la oficina de atención permanente. La segunda vía es la vía formal. Ya me refiero a la remisión del exhorto de extradición formal con todos los documentos justificadores del pedido de extradición que se hace a través del conducto diplomático. En este caso es la presentación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Asuntos Legales. El Ministerio de Relaciones Exteriores, por su parte, remite eso a la Corte Suprema de Justicia pidiendo la asignación de un juez penal de garantías de la capital. Y a partir de ese momento tenemos un caso formal de extradición ante un juez competente en Paraguay. ¿Y cuál es la diferencia, doctor? Porque escuchamos justamente hace poco en este caso notificación roja y decían hay orden de detención, no hay orden de detención, entonces se daba esa confusión. ¿Y qué es básicamente entonces la notificación roja, por ejemplo? Bueno, la notificación roja es una alerta de prófugo internacional. Para que una persona sea prófugo internacional tiene que haber alguna justicia en algún país del mundo buscándola. Entonces, cuando un juez competente o una autoridad competente en algún país miembro de la Interpol, uno de los, creo que son 190 países aproximadamente ahora los miembros de Interpol, eleva una orden de captura de carácter internacional ante un prófugo de la justicia, eso se disemina a través de una red global de la Interpol. Pero generalmente las oficinas centrales de Interpol, la OCN nacional, en el caso de Paraguay, con las oficinas extranjeras, trabajan en coordinación e intercambio fluido permanente de información de inteligencia con respecto a los prófugos internacionales que son de interés de la Interpol. Entonces la notificación roja lleva aparejada una orden de captura internacional, pero de acuerdo a los países, esa notificación roja de por sí es ejecutable de manera directa o no. En Paraguay no puede ser ejecutada una notificación roja de manera directa por el sistema de justicia nacional, sino que tiene que ser remitida a la Fiscalía General del Estado, asignada a un juez penal de garantías de la capital, y es este juez quien dicta una orden nacional de captura con fines de extradición. O sea, básicamente, doctor, para entender un poquitito en términos más sencillos, se tiene que judicializar y esto prácticamente está a cargo de Interpol, que comunica a la Fiscalía y la Fiscalía sube al juzgado. Exactamente, esa es la vía de la urgencia. Notificación roja a Interpol, Interpol comunica a la Fiscalía, Fiscalía al juzgado, a la Corte asigna un juzgado y ahí se dispone una captura nacional con fines de extradición. La otra vía es la que le dije, el exhorto formal, que persigue el mismo camino pero a través del conducto diplomático. Sí, que es Ministerio de Asuntos Internacionales, o sea, Relaciones Exteriores, Relaciones Corte Exteriores. Suprema de Justicia, juez penal competente. Y se confundió un poco, doctor, en el caso de Waldemar, al menos, que se decía que había código rojo y se creía que ya se tenía que atraparle, pero al final se entendió después que no había una orden de captura todavía en ese caso, ¿verdad? Es así, con el caso de Waldemar, que es el nombre real de Cachorrão, había una orden de captura en el Brasil elevada al concepto, al índice de notificación roja, pero esa orden no fue bajada al sistema nacional, según la información que yo tuve con Interpol después de que haya tomado estado público esto. Entonces la Interpol no judicializó el pedido. La Interpol no había remitido antes del tiempo en que quedó en libertad el pedido de captura de Brasil, de manera que nosotros podamos judicializar, que es lo que estabas preguntando que hizo el fiscal adjunto Federico Espinosa recientemente. Es la judicialización de la notificación roja. ¿Y por qué Paraguay no tiene esa orden de captura adjuntada a la notificación roja y en otros países sí funciona así, doctor? La mayoría de los países no funcionan de esa forma, funcionan como Paraguay. Yo te puedo dar en la región la única excepción que conozco es Argentina. Argentina puede ejecutar directamente la notificación roja, no así Paraguay, no así Brasil, no así Chile, no Estados Unidos. Estados Unidos tiene un concepto totalmente diferente al margen de la Interpol. Son pocos los países que realmente tienen la capacidad legal de procesar de manera directa una notificación roja de la base de Interpol. Ahora, ¿y qué pasa? O sea, ¿cuál es el siguiente paso, doctor? Ya en este caso, por ejemplo, se inició el proceso de extradición
¿Y ya qué pasa? O sea, ¿qué puede hacer ahora la fiscalía o el juzgado? ¿O depende de todo la policía? ¿Lo tienen que agarrar? ¿Cómo es el proceso ahora? Bueno, por la ejemplo? fiscalía hizo su trabajo en un marco temporal de unas 2 horas aproximadamente. Desde que hemos receptado la notificación roja de Interpol, nosotros hemos firmado el pedido de captura, hemos diligenciado directamente con subsidio de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay en atención permanente del juzgado, y el juez de guardia, Julián López, dictó la orden de captura internacional. Ese expediente posteriormente se sorteó y fue asignado al Juzgado Penal de Garantías número 2 de la capital, a cargo de la doctora Alicia Pedroso. A partir de este momento ya estamos en manos de la Policía Nacional, de la Interpol, que son los que son responsables de la captura de esta persona para que sea sometida al proceso de extradición. Totalmente. Y doctor, hablando un poco ya, eso era para poder entender también sobre el Código Rojo, pero más queremos consultarle también acerca de la Unidad de Asuntos Internacionales, una unidad demasiado importante, la que asesora también a la Fiscalía General para firmar convenios, digamos, en el combate a diferentes delitos. ¿Cuál es uno de los convenios más importantes hasta ahora firmados a través de asuntos internacionales, doctor? Bueno, haciendo un análisis retrospectivo, yendo a lo más cercano a este tiempo, yo creo que el impulso dinamizador que dio la Fiscalía, no solo de Paraguay, sino la Fiscalía Regional, fue el acuerdo marco Mercosur para la conformación de equipos conjuntos de investigación, que era una norma que estaba vigente y aprobada por los estados ya del año 2010, y recién con el impulso de los ministerios públicos en los últimos tiempos logramos que esa norma se internalice en los 4 estados partes, de manera a tener un acuerdo marco específicamente para la creación de equipos conjuntos de investigación. Los equipos conjuntos de investigación son herramientas trascendentales y de probada eficacia en otras latitudes, me refiero a Europa principalmente, para el enfrentamiento conjunto y coordinado entre 2 o más países en contra del crimen organizado. Ese creo yo que fue el instrumento de más significación en los últimos tiempos con el impulso de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía. También hemos firmado convenios específicos sobre la base de necesidades percibidas en el momento con Brasil, hemos firmado convenios con la Fiscalía de Uruguay, con la Fiscalía del Principado de Andorra, principalmente en asuntos vinculados al lavado de dinero, que son de sigilo todavía porque están en plena investigación fiscal en ambos países. Y sobre esa base nosotros vamos percibiendo necesidades para firmar acuerdos. También tenemos en el marco de los ministerios públicos acuerdos de cooperación y de intercambio directo, interinstitucional y también de cooperación formal en el marco del Mercosur, como también en el marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que es conocida como la IAM, con los 22 países que forman la comunidad iberoamericana. Y también con Estados Unidos se firmaron ya varios convenios en la lucha contra el narcotráfico y también, no sé cuál es otro delito, doctor, que se está trabajando. Nosotros particularmente con Estados Unidos trabajamos en el marco de la Convención Interamericana de Asistencia Mutua en Materia Penal, que es la conocida Convención de Nassau, Bahamas. Es la base central porque una cooperación es un convenio específico en materia de cooperación, entonces es el más utilizado en el contexto iberoamericano, interamericano, perdón, y principalmente con Estados Unidos nos basamos en esa convención y las convenciones de Naciones Unidas. O sea, ahora la importancia también, doctor, de este cambio de información que se hace con los diferentes países, porque tenemos incluso varios procesos donde paraguayos están afuera, se los pide para que vengan acá, entonces el cambio de información, el intercambio de información que es mutuo también es muy importante, ¿verdad? Desde luego, realmente nosotros como ministerios públicos principalmente estamos apuntalando, estamos fortaleciendo los mecanismos de cooperación directa, los mecanismos de cooperación interinstitucional, que son los que realmente construyen los exhortos formales de cooperación, nos permiten tener exhortos acabados, exhortos bien redactados, y también principalmente en materia de lavado de dinero nos permite la localización, la identificación, el congelamiento, el aseguramiento de bienes con fines de decomiso y posterior compartición incluso entre países que participan juntos en la lucha contra el crimen organizado. En el caso de Messer, por ejemplo, doctor, del pedido de comiso, Brasil pidió también una compartición, o sea, en caso de que se decrete todo eso, se tendría que tramitar ante tu unidad, entonces, ¿verdad, doctor? Eventualmente. Particularmente ¿verdad? la transmisión de los exhortos para la identificación, localización y aseguramiento de los bienes de Messer se hicieron a través de mi oficina, por el conducto de la cooperación internacional formal, y la actividad concreta del proceso autónomo de comiso ya es parte de la función fiscal, en este caso de los colegas Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, quienes son los que están tramitando el proceso autónomo de comiso para que eso pase al nombre del Estado. Todos los bienes que fueron incautados y congelados de propiedad o vinculados a Darío Messer
pasen a nombre del Estado paraguayo y a partir de ahí la Cenavico como entidad competente en materia internacional para la compartición de bienes ya estaría como única responsable del proceso de compartición con Brasil. Es decir, hay muchos hechos que están ayudando todos estos convenios en el combate contra muchos hechos, no solamente lavado de dinero, narcotráfico, contrabando, hay más delitos, doctor, que se están ampliando. Sí, desde luego, y yo me cuesta un poco decir y muchas veces uso lo que dijo el otro, porque hay veces que no nos quieren escuchar a nosotros como fiscales. El caso de Darío Messer, los propios fiscales brasileños hablaron de que todo lo que se logró hacer en ese proceso, en el contexto de la privación de los beneficios económicos de sus bienes, como también del aseguramiento de los bienes y asimismo de la propia captura de Darío Messer, se dio sobre la base del intercambio fluido entre ministerios públicos de Paraguay y Brasil. Eso no digo yo, eso dijo el fiscal jefe José Augusto Vagos, fiscal jefe de las Fuerzas de Tarea Lavallato, Río de Janeiro. Qué importante entonces, doctor, y hablando justamente de Brasil y la zona de la frontera, doctor, el crimen transnacional está creciendo de manera imparable desde Paraguay o desde los otros países que vienen hacia nuestro país, ¿verdad? ¿Cómo ves vos como fiscal de asuntos internacionales eso, doctor? Bueno, y enganchando eso con tu pregunta anterior, como nosotros vemos y ya nos hemos dado cuenta, y creo que es de conocimiento público, que los esfuerzos aislados no son positivos y no nos llevan a nada. Hemos concertado fuerzas principalmente de los ministerios públicos de Mercosur asentados en zonas de frontera, estoy hablando de Brasil, Argentina, Uruguay, para que podamos contar con una norma de cooperación directa entre agentes del orden, agentes tanto en lo que hace fuerzas de seguridad como también fuerzas de ley, me refiero a fiscales y jueces según los distintos sistemas jurídicos que existen. Y en el marco también del Mercosur hemos logrado que los estados aprueben una enmienda al protocolo de San Luis, que es el convenio de cooperación penal, asistencia mutua penal del Mercosur, para que exista una cooperación directa en zonas de frontera. Entonces, esta norma todavía no está internalizada, fue algo reciente que hemos logrado como ministerios públicos, lógicamente con el aval de los otros organismos de seguridad y también del Estado que están involucrados en estas decisiones, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, y hemos concretado que se apruebe a nivel estados esa enmienda al protocolo de San Luis. Con eso, por ejemplo, se podrá hacer ya una persecución en caliente de manera legal. Me refiero a que los policías paraguayos pueden cruzar la frontera persiguiendo a algún delincuente, que hoy eso no es algo posible conforme a las leyes. También hemos logrado que con ese acuerdo el intercambio de información directa entre autoridades competentes tenga que prescindir de la burocracia de la figura de la autoridad central. O sea, me refiero a que, por ejemplo, no voy a hablar de un ejemplo paraguayo, voy a hablar de un ejemplo brasileño que de repente se escucha con mayor ahínco. Fiscales de cooperación en frontera de Tabatinga y de Leticia, en la frontera del Amazonas, entre Brasil y Colombia, que están a 30 kilómetros de distancia, pueden cooperar e intercambiarse información de inteligencia de manera directa y válida. Hoy, esos fiscales de Tabatinga necesitan una información de Leticia, tienen que mandar de Tabatinga hasta Brasilia, de Brasilia a Bogotá, de Bogotá a Leticia, y hace el mismo recorrido de vuelta para el intercambio de dos fiscales de frontera. Entonces eso también hemos logrado y creo que eso es un avance significativo de esta gestión, particularmente del Ministerio Público y de los fiscales del Mercosur en materia de lucha contra el crimen organizado. Y justamente eso, doctor, esa norma de cooperación, ¿para cuándo más o menos estaría prevista? Y ya dependemos exclusivamente de los procesos internos de legislación, o sea, estamos hablando ya del Congreso. El Congreso Nacional de los Estados partes deben aprobar e internalizar ese acuerdo de manera que pueda ser de uso efectivo entre los países que aprobaron. O sea, está ya en marcha, digamos, a fin de que se apruebe nada más. La peor parte está hecha, ahora ya solamente estamos sujetos a la burocracia de la aprobación legislativa. Ahora, doctor, ¿se prevé, digamos, una suerte de convenio que se puedan firmar con otros países? Por ejemplo, hace poco vimos el caso de Diego Benítez, que él fue en Emiratos Árabes Unidos, si no me falla la memoria. No se tenía un convenio, entonces surgió la duda de cómo se iba a pedir se va a hacer el pedido de extradición. Entonces, ¿se prevé hacer algunos convenios o tratados con países, por ejemplo, como Emiratos Árabes Unidos? Y particularmente desde el punto de vista del Ministerio Público no hemos recibido nosotros, tampoco hemos impulsado un proceso de un tratado con Emiratos Árabes en particular, porque hoy encontramos normas en Naciones Unidas que nos permiten poder formular un pedido de extradición sin necesidad de un acuerdo específico. Como son países con quienes no tenemos mucho relacionamiento penal, entonces están realmente relegados.
Pero sí, lógicamente, usar convenios internacionales en materia de extradición siempre facilita las cosas, hace que los procesos no estén tan incidentados y nos permite contar con reglas claras en el juego procesal. No obstante eso, también quiero aclarar que hay países con quienes sí necesitamos de manera urgente convenios de extradición. Por ejemplo, con Colombia no tenemos un tratado de extradición y son acuerdos que sí estamos impulsando desde la Fiscalía General del Estado. Ya hemos propuesto a la Cancillería Nacional que se negocie ese acuerdo y estamos en un proceso avanzado de negociación. Justamente en el caso de Granda, doctor, estás hablando de que no se puede hacer la extradición, ¿verdad? Se puede hacer, pero bajo promesa de reciprocidad, que también es una norma de carácter internacional reconocida en todos los países del mundo, que es justamente el mecanismo legal invocado en la extradición de Diego Benítez a Emiratos Árabes. Ahí sí hemos sustentado también en normas de Naciones Unidas, pero que no tienen reglas claras en tratados de supresión, por ejemplo en la Convención de Viena en materia de narcotráfico, pero tienen cláusulas muy breves en materia de extradición, no permiten otorgarnos una herramienta clara con respecto a los procesos, pero sí tenemos base legal para poder hacerlo. Entonces, con Colombia sí tenemos la potencialidad de la extradición de Rodrigo Granda, pero con base en la promesa de reciprocidad, que ya hemos hecho extradiciones con Colombia con base en ese principio. Digamos, que vos me extradites a alguien y yo te extradito a alguien. Así Digamos, mismo. esa promesa. O te pido la extradición y para cuando vos necesites, también yo te ofrezco la reciprocidad para un caso análogo. Y en ese caso, por ejemplo, doctor, tengo entendido que a él también lo requirieron desde México en su momento, si no estoy equivocado, o de otro país. ¿Cómo se hace? ¿Se prioriza o cómo es? Yo te puedo decir que de México no creo que haya habido una extradición de Rodrigo Granda, porque justamente el problema que nosotros tuvimos recientemente fue con México, en donde Rodrigo Granda, invitado por un movimiento político, intentó asistir a un evento en México. Nosotros hemos recibido la noticia a través de fuentes de información de inteligencia. Eso por ejemplo, aclaro, yo estaba en Perú cuando sucedió eso. Rodrigo Granda estaba aterrizando en México y activamos desde Perú los mecanismos de cooperación informal, los mecanismos interinstitucionales, de manera a procurar el impulso de la extradición. Pero no obstante eso, el gobierno mexicano tomó una decisión que está muy discutida en el foro internacional. Creo que el propio canciller le convocó al embajador de México para pedirle una rendición de cuentas con respecto al proceso. México no lo dejó entrar al país y lo deportó nuevamente a Colombia, en donde él está bajo el amparo del proceso de paz. Entonces es un poco complicado. No se pudo dar lugar al inicio del trámite de extradición, a pesar de que nosotros en horas de la madrugada hemos remitido la orden directa a México. Nuestro embajador en México estuvo con un comportamiento diligente. En el acto, él en la madrugada fue a la Cancillería de México a tratar de presentar el pedido nuevamente, porque ya estaba en la red, en la notificación roja. Y generalmente los estados hacemos eso. Nosotros le demoramos a la persona a los efectos de que se pueda cumplimentar un proceso formal y burocrático principalmente. Nosotros hemos logrado eso entre las 9 de la noche y 3 de la mañana y Granda fue deportado nuevamente a Colombia después de eso. ¿Y por qué se da esa deportación o se deniega el pedido que hace Paraguay, doctor? Es una pregunta que no tiene respuesta legal. Eso ya está en manos directamente de nuestras relaciones diplomáticas de la Cancillería Nacional, y el único organismo que tiene la facultad de pedir algún tipo de informe con respecto a eso es la Cancillería Nacional, ya no nosotros, porque no es una cuestión legal. En ese caso, doctor, él es requerido aquí por nuestro país por la causa de Cecilia Cubas, ¿verdad? Bueno, Rodrigo Granda está requerido en el Paraguay. Hay una orden de captura internacional con fines de extradición. Ahí también voy a explicar una particularidad por el secuestro. Pero nosotros no hemos remitido el exhorto de extradición porque tememos que ese exhorto sea absorbido por el proceso de paz especializada y de esa forma lo juzguen allá y cierren el caso nuestro. Entonces nosotros, mientras exista esto, mientras Rodrigo Granda esté sometido a esa jurisdicción de paz, nosotros no vamos a remitir el exhorto formal, porque el exhorto formal implica la transmisión prácticamente probatoria y eso le permite a ellos el juzgamiento. Tuvimos una petición de la justicia especializada en donde nos requerían la transmisión de todo el proceso del secuestro a ellos, y nosotros por estrategia hemos hecho una consulta que era muy difícil de que sea respondida por Colombia, y eso quedó ahí, porque nosotros no queríamos realmente transmitir eso, porque ellos podían ahí tomar jurisdicción, someter al procesamiento con las pruebas que teníamos nosotros y cerrar el caso para siempre, y no podíamos volver a activarlo por el non bis in idem, y él iba a tener un indulto como recientemente tuvo, que desde el punto de vista de la Fiscalía de Paraguay es una ofensa internacional a la justicia.
¿Y cómo funciona ese acuerdo de paz que ellos tienen? ¿Es algo propio de Colombia, doctor? Respetuosamente creo que tenés que ser colombiano y haber vivido en una época de conflicto bastante particular para entenderlo. Fuera de ese contexto es muy difícil hablar del proceso de paz de Colombia. Entiendo. Y justamente, doctor, hablando ya de casos generales, te consulto otra vez el tema de los delitos, del crimen transnacional que va creciendo. ¿Vos cómo ves, doctor? Y bueno, realmente no es una preocupación solamente nuestra. El crimen transnacional organizado no reconoce fronteras, no reconoce soberanía, no reconoce leyes, actúa de una forma bastante coordinada, bastante rápida, sin ninguna exigencia burocrática, y la justicia marcha en un sentido completamente contrario. Nosotros estamos procurando en todos los escenarios posibles, en todos los foros internacionales, robustecer el sistema de reacción directa de los estados a través de mecanismos formales, porque lastimosamente digo en un sentido amigable, nosotros tenemos que respetar las normas, tenemos que respetar la soberanía y tenemos todos los obstáculos que el crimen organizado no tiene. Entonces estamos tratando de facilitar a los encargados de hacer cumplir la ley, tanto en el orden de la prevención, en el orden de la persecución y en el orden del enjuiciamiento, para que esto sea lógicamente una realidad un poco más sencilla. El crimen organizado está creciendo a pasos agigantados y lógicamente despierta el interés no solamente de los ministerios públicos, de las policías y de los organismos de justicia de la región y del mundo, sino también de todos los organismos internacionales, incluso de programas específicos que se crean para procurar regalarnos mecanismos un poco más facilitadores de la persecución penal de este tipo de criminalidad. Y justamente eso afecta también la seguridad, doctor. En estos últimos tiempos vimos cómo afectó la seguridad de los propios representantes del Ministerio Público. Hace poco hubo una amenaza también a la unidad del narcotráfico. Digamos que eso afecta, es demasiado sensible también todo lo que está ocurriendo, doctor. Y bueno, particularmente digo que nuestra función es no solo ingrata, es también altamente peligrosa, particularmente de muchos colegas que están inmiscuidos en estas investigaciones complejas vinculadas a la criminalidad organizada. No solamente sucedió lo de Marcelo en Cartagena, sino también tuvimos varias bajas en Ecuador, tuvimos muerte de otros colegas fiscales de la región, también de jueces, de funcionarios fiscales, y eso hizo que la Asamblea General Ordinaria de la IAM convoque a una reunión extraordinaria de la IAM y propongan la creación de un grupo de trabajo para la protección y seguridad de fiscales. No es una función natural del Ministerio Público la protección y la seguridad, esa es una función del organismo de seguridad, valga la redundancia de la expresión, pero no obstante eso nosotros nos vemos en la necesidad también de establecer mecanismos o de crear lazos internacionales para propiciar la seguridad de los agentes fiscales y de los funcionarios fiscales y también de los operadores de justicia, no solamente en sus países, sino también cuando trascienden la frontera, porque realmente, como siempre yo digo, hablar con el diario el lunes todo es mucho más fácil, pero la cuestión vinculada al viaje de Marcelo no tuvo un caso similar. No conozco un caso en donde se haya asesinado a un fiscal de alto perfil fuera de su país. Sí hubo casos en Colombia en la época de Pablo Emilio Escobar Gaviria, esto sucedía con mucha frecuencia, pero fuera de eso no es un antecedente percibible y alertable. Tampoco teníamos nosotros ningún tipo de mecanismo de alerta por parte del propio Marcelo Pecci con respecto a una amenaza concreta, una amenaza objetiva que le haya hecho tener un temor fundado de su vida y de su seguridad. Entonces, lo que nosotros queremos a través de este grupo de la Asociación Iberoamericana, donde estamos trabajando entre 22 ministerios públicos, es crear herramientas para impulsar la protección y seguridad de los fiscales. Y aprovechando un poco, doctor, para este 24 de noviembre estaba previsto que arranque, creo que es la audiencia del caso de Pecci. Sí, la audiencia preparatoria creo que audiencia sería, preparatoria, ¿verdad? que se había Para el suspendido juicio. justamente, doctor. No sé si hay avances ya con respecto a lo que son los autores morales, digamos, ya que usted está directamente en comunicación con Colombia, o qué se podría saber de ese caso, doctor. Bueno, realmente el caso de Marcelo nos da muchas sorpresas de manera permanente. Nosotros, me refiero a la Fiscalía de Paraguay y a la Fiscalía de Colombia, estábamos casi seguros de que en estas 6 personas identificadas a inicios del proceso de investigación en Colombia eran las únicas que participaron del proceso de ejecución de la
de la ejecución material del asesinato de Marcelo. No obstante, en el correr del tiempo nos dimos cuenta y probamos que son más personas involucradas en esta fase. O sea, no hemos cerrado con Colombia la primera fase de la investigación con respecto a quienes ejecutaron el homicidio de Marcelo. Hay otros procesos que están en puertas. Estamos pendientes de la deflagración del desarrollo de estos operativos en Colombia para poder lograr la captura de otras personas que están ya identificadas. Y a la par de eso, Correa, que fue el único que no se sometió a una salida anticipada, una sentencia anticipada en un proceso abreviado del caso de Marcelo, está también en suspenso, pendiente de la audiencia de ventilación de evidencia, que es la audiencia que se suspendió la vez pasada, sí, en donde se va a someter al conocimiento del juez toda la prueba que las partes tienen, tanto de cargo como de descargo con respecto a Correa, y eso nada obsta a que él en este periodo igual tenga algún tipo de colaboración y se pueda buscar una salida anticipada, a pesar de que ya tuvo una imputación y una acusación formal allá. En ese caso, doctor, tengo entendido que acá en Paraguay también se abrió una investigación para esclarecer si es que eventualmente hay una responsabilidad de alguien respecto a la muerte del fiscal Marcelo Pecci. Y en ese sentido te consulto, ¿se pidió información a través de tu dependencia a Colombia o ellos pidieron a nosotros o algo así? Bueno, como fue de conocimiento público, cuando nosotros volvimos de Cartagena luego del lamentable asesinato de Marcelo, hemos venido allá porque propició así el entonces comandante de la policía de Colombia y también el fiscal general de Colombia. Hemos ya venido con operadores de inteligencia colombianos que trabajaron aquí, se quedaron cerca de un mes a hacer relevamientos. Sobre esa base nosotros hemos aperturado una causa acá. La causa, por la situación procesal en la que estamos, es una causa que se encarga actualmente de recolectar información para transmitir a Colombia. Entonces estamos operando en materia de cooperación penal directamente con los fiscales asignados al caso en Paraguay para transmitir diligencias o información de carácter de inteligencia, como también información procesal al proceso colombiano. No obstante, en este momento yo hoy me reincorporé al Paraguay, a la oficina. Estuve en una reunión entre fiscales de cooperación internacional de Eurojust, que es una agencia europea de cooperación, y los fiscales latinoamericanos, y también estuve con mi par de Colombia. En esa ocasión nosotros estuvimos discutiendo, incluso con el apoyo de Eurojust, que es esa agencia a la que le hago mención, de la posibilidad de firmar un acuerdo de creación de equipos conjuntos de investigación en el caso de Marcelo. Eso es algo que está siendo transmitido a las autoridades competentes en Colombia, de manera que podamos decidir una investigación conjunta de manera formal en el marco de un equipo conjunto de investigación. Y si se da eso, doctor, el juzgamiento, si se le atrapa a personas, ¿verdad? ¿El juzgamiento dónde se haría? ¿Sería en Colombia o acá? Bueno, son cosas que se negocian en el marco del avance del proceso y realmente existen herramientas que van definiendo los conflictos de jurisdicciones, que es el asunto que me plantean. No estoy en condiciones de decir dónde se podría desarrollar el juzgamiento en este momento, porque primero tenemos que crear el equipo, segundo tenemos que ver cuáles son las pruebas incorporadas, dónde se encuentra la mayor cantidad probatoria, dónde existe el proceso judicial con mayor posibilidad de alcanzar la justicia con menos problemas, en donde existe una mayor punibilidad del hecho que estamos investigando. Son varias aristas que se investigan y se analizan y se deciden de manera conjunta con respecto a la jurisdicción. Entiendo. Y doctor, cambiando un poco de tema, y creo que uno de los últimos puntos que queremos tocar es justamente en materia de cooperación. Se estaba haciendo varios pedidos ya con relación a estas personas que habían sido declaradas significativamente corruptas en el caso de Hugo Velázquez, Juan Carlos Duarte, que son los últimos. Doctor, ¿se hizo algo más desde tu unidad? Porque entiendo que lo último fue un pedido a Aruba, en ese caso, doctor. Sí, bueno, el de Aruba fue el caso del avión iraní. Ah, sí. Con respecto a tu consulta en particular, mi unidad ha recibido un pedido de transmisión de exhorto como canal de autoridad central, pues mi oficina de autoridad central en las convenciones invocadas por los fiscales del caso. Hemos transmitido al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América un pedido de cooperación, un exhorto formal de cooperación jurídica que fue elaborado por los fiscales que están a cargo de la investigación. Como yo ya estuve informando, ese exhorto tuvo un acuse de recibo, que es un trámite natural del proceso. O sea, hemos recibido el pedido de Paraguay, hemos hecho los primeros filtros del pedido y hemos asignado a un abogado litigante, que generalmente los abogados del Departamento de Justicia son en su mayoría exfiscales,
que se encargan de analizar la petición y ver de qué manera recolectar esa información solicitada por Paraguay. Recientemente hemos recibido un pedido de información complementaria y aclaración. Quiero ser muy, muy cauto con esto porque los sistemas jurídicos son diferentes, el sistema anglosajón y el nuestro. Entonces, los norteamericanos precisan algunas informaciones que les otorgue un poco de mayor claridad, principalmente con respecto al uso de la prueba que eventualmente puedan compartir con nosotros. Y estamos nosotros pendientes de esa respuesta. Ya hemos transmitido al Departamento de Justicia la aclaración solicitada y todavía no hemos tenido respuesta con respecto al avance del diligenciamiento del exhorto. O sea, básicamente ya se comunicó qué haría Paraguay con esa información que pide, ¿verdad, doctor? Así mismo. Ya, y en ese caso, doctor, ellos, además de eso, ¿pidieron algo más? ¿Presentaron algo más o no? Nada nuevo, nada diferente a eso. Expectantes de cómo acojan ellos la respuesta que le hemos dado con las aclaraciones exigidas y los complementos exigidos. Hemos cumplimentado eso de manera acabada, de manera total y de manera formal. Eso se remitió a mi oficina se encargó de verificar el cumplimiento de todos los requisitos y el cumplimiento de las consultas que hizo el Departamento de Estado y de la traducción de la información al idioma inglés para poder remitirles nuevamente. Eso ya está ahora mismo en manos de la justicia norteamericana nuevamente. Y en el caso del avión iraní, doctor, justamente el pedido de cooperación se hace a Aruba. ¿Hay algo más que se transmitió desde tu unidad, doctor? Bueno, con el caso del avión iraní, nosotros desde el momento en que hemos tomado conocimiento público de este hecho, hemos ya entablado, a nivel particular, conversaciones directas por vías interinstitucionales con el juez Federico Hernán Villena, que es el juez argentino del caso, y hemos compartido mucha información a través de los mecanismos informales, como también hemos elaborado exhortos, cartas rogatorias de ida y de vuelta. Argentina nos ha remitido un exhorto, nosotros hemos cumplimentado en tiempo y forma, en menos de un mes hemos cumplido el exhorto solicitado por Argentina. Y también nosotros hemos remitido un exhorto a Argentina y a Aruba. Todavía no tenemos el diligenciamiento completo de ese exhorto. Pero como ya de conocimiento público, el juez Federico Hernán Villena, teniendo el avión, teniendo los 19 tripulantes, teniendo las mercancías, teniendo los celulares incautados, las computadoras, con análisis forense, acaba de dar un cierre al caso por falta de méritos y liberó la carga, liberó los 19 tripulantes, liberó el avión, que el avión está sujeto por un pedido de cooperación y un embargo de los Estados Unidos de América, no en el marco del proceso argentino. Entonces, ahora sí nos preocupa mucho. Yo traté de hablar con el juez Villena en Buenos Aires, aprovechando mi estadía allá. El juez estaba de licencia y como ellos son muy respetuosos de las vacaciones, no como acá que si está de vacaciones igual tenés que venir si hay una urgencia, allá no. Entonces no pude hablar con él, hablé con su actuaria, con su secretaria y tuvimos algunos intercambios, pero estamos pendientes de ver qué decía el juez con respecto al cumplimiento del exhorto pendiente de Paraguay. Pero así como van las cosas, yo no creo que exista alguna información trascendental, alguna información de validez probatoria en un contexto penal, porque el juez cerró el caso por falta de méritos, teniendo toda la evidencia consigo. O sea que si allá ya no siguió el caso, doctor, difícilmente acá se pueda seguir, entonces, ¿verdad? Como te dije al inicio, yo no quiero hablar de las cuestiones que hacen a las investigaciones propias de los fiscales aquí. Yo no quiero intrometerme en la investigación fiscal, porque yo estoy solamente en ese equipo de trabajo a los efectos de facilitar la cooperación. La fiscal general me habló de que era un caso delicado y sobre la base de eso ella me asignó al caso, al equipo de trabajo, pero no como fiscal de campo, sí, como fiscal de investigación local, sino para facilitar la cooperación. En esos casos, en vez de que los fiscales hagan los exhortos, los hago yo. Entonces esa es la función directa. Yo me reúno con los fiscales, relevamos la información que ellos pretenden introducir a su proceso y yo elaboro los exhortos. O sea, pero hay todavía cartas rogatorias, doctor, pendientes de contestación de Argentina. Argentina y Aruba. De Argentina y Aruba. Sí, de los dos. ¿Cuántos serían, doctor, Argentina? Bueno, la última vez que conversamos justamente nos habías mencionado que ese día se estaba preparando una para ser enviada. Bueno, esa fue una conversación que tuve yo con el juez Villena después de que la DAIA haya presentado una nota ante el juez pidiendo algunas diligencias. Entiendo yo que el juez no vio necesario o no vio conducente lo solicitado por esa mutual y no remitió la carta rogatoria que en un contexto informal me habría dicho que estaría remitiendo a Paraguay. Nosotros no hemos recibido ningún tipo de petición complementaria de parte de la justicia argentina. Tenemos uno solo que forma parte del primer exhorto al que le hice mención, que ya hemos cumplimentado a cabalidad. Doctor,
Te agradecemos demasiado el espacio que nos brindaste, el tiempo y también los datos. Creo que fue demasiado oportuno para entender también cómo funciona la unidad de asuntos internacionales y te agradecemos desde ya. No, realmente la gratitud es mía. Es importante que la ciudadanía, a través del programa que tiene bastante amplitud, pueda también conocer algunos detalles de primera mano y principalmente conocer la realidad, porque se dice mucho que se miente mucho, entonces eso genera expectativas que no existen y que no se dan en un contexto jurídico en el que nosotros nos desenvolvemos, en el único escenario en el que nos desenvolvemos. Entonces realmente este tipo de programas es oportuno para que la gente y la ciudadanía pueda tener acceso a la información real. Totalmente. Bueno, muchas gracias, doctor, por acceder a... Fuente directa. Realmente. Y bueno, nosotros... Cerramos, Liz. Sí, pero antes tenemos información de último momento. Sí, el juez Julián López ya decretó la prisión preventiva del periodista Carlos Granada en esta causa por coacción sexual y acoso sexual. Va a tener que ser remitido ya o a Tacumbú o a otra penitenciaria. Y me imagino que van a desarrollar más también en el programa Recuento de Noticias. Nosotros les dejamos, nos despedimos y nos encontramos el lunes. Hasta el lunes. Chao, chao.